Dios los bendiga, mis hermanos, que la paz de Cristo, su misericordia esté con cada uno de ustedes. Los saluda nuevamente su hermano en Cristo, Marvin Avilés, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Bueno, de antemano quiero desearles un feliz sábado, que este sábado sea de mucha bendición para el pueblo de Dios, que podamos gozarnos en su presencia y que podamos cada día, mis hermanos, mis amigos, meditar en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si se habrán fijado ustedes el título del tema, ¿con qué naturaleza nacemos? Y hermanos, nuevamente les vuelvo a decir que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, y hoy nos reunimos para que reflexionemos sobre una pregunta que ha acompañado al pueblo de Dios por siglos. Una pregunta que toca la esencia misma de nuestra identidad espiritual, nuestra lucha diaria y nuestra necesidad absoluta de un Salvador. ¿Con qué naturaleza nacemos? ¿Nacemos con el pecado original, culpables desde el vientre de nuestra madre? ¿O nacemos con la naturaleza caída de Adán, marcada por la debilidad y la inclinación al mal? Déjeme decirle que esta no es una pregunta teórica, no es un debate académico, es una pregunta, mis hermanos, que define cómo entendemos la salvación, cómo vemos a Cristo, cómo enfrentamos la tentación y cómo caminamos hacia la victoria. Y es que, mis hermanos, mis amigos, si entendemos mal nuestra condición, entenderemos mal la solución. Si confundimos la raíz, confundiremos el remedio. ¿Estamos entendiendo? La Biblia nos presenta dos realidades que parecen tensionarse, pero que en verdad se complementan en un mensaje de esperanza. Por un lado, David declara: en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. El pecado entró en el mundo por un hombre, y así la muerte pasa a todos, afirma el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 5, versículo 12. Y saben, estas palabras revelan que nacemos en un mundo marcado por el pecado, rodeados por él, afectados por él, inclinados hacia él. Pero al mismo tiempo la Escritura también declara con claridad en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, el Hijo no llevará el pecado del Padre. O sea, mis hermanos, mis amigos, la culpa no se hereda, la condenación no se transmite por sangre, la responsabilidad es personal. Entonces, surgen varias preguntas. ¿Qué heredamos entonces? ¿Culpa? ¿Condenación? ¿O una naturaleza debilitada que nos inclina hacia el mal? Saben que esta pregunta es crucial porque si nacemos culpables del pecado de Adán, entonces Cristo, pongamos atención, entonces Cristo, al tomar nuestra humanidad, habría nacido culpable también. ¿Entendemos? Pero la Biblia dice, ahí en Lucas capítulo 1, versículo 35, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mis hermanos, mis amigos, Cristo tomó nuestra humanidad, sí, pero no tomó nuestra culpa. ¿Tomó nuestra naturaleza caída? Claro que sí,
pero no tomó nuestra rebelión. Y aquí, hermanos, es donde comienza la belleza del Evangelio. Cristo vino a vencer en la misma naturaleza que usted y yo heredamos. Estamos entendiendo, no vino con ventajas injustas, no vino con una humanidad diferente a la nuestra, no vino con una naturaleza imposible de relacionar con nuestras luchas. Es que Él vino en todo semejante a sus hermanos, dice Hebreos capítulo 2, versículo 17. ¿Para qué? Bueno, para demostrar que la victoria es posible, no por fuerza humana, sino por dependencia divina. Y es por eso, mis hermanos, mis amigos, entender con qué naturaleza nacemos no es un detalle doctrinal, es la base de la esperanza cristiana, porque si Cristo venció en nuestra naturaleza, entonces la victoria es posible para nosotros en Él. ¿Estamos entendiendo? Por eso, mis hermanos, hoy juntos vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo y vamos a descubrir la verdad bíblica sobre nuestra condición humana y sobre la gloriosa solución de que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Así es que, mis hermanos, vamos a tener una palabra de oración, a pedir la dirección del Espíritu Santo para que sea Él el que nos hable a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Padre, por un sábado más. Gracias, mi Dios, porque en tu amor, en tu misericordia, nos permites estudiar tu palabra. Y pedimos en esta hora que sea tu Santo Espíritu el que nos instruya, el que nos enseñe, el que nos redarguya y el que nos hable a cada uno de nosotros. En tus manos también, mi Dios, pongo a todo tu pueblo alrededor del mundo para que este santo sábado sea de una comunión plena contigo. Gracias, Señor, ayúdanos y que la gloria y la honra siempre sea para ti. Todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Así es que, mis hermanos, ¿saben? La doctrina del pecado original, como se enseña en el catolicismo y en algunas ramas del protestantismo, afirma que todos nacemos culpables del pecado de Adán, condenados por su transgresión, incluso antes de cometer pecado personal. Pero saben que la Biblia enseña algo diferente. Y nos enseña que la culpa es personal, no heredada. Por eso dice Ezequiel 18:20, el Hijo no llevará el pecado del Padre. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Mis hermanos, mis amigos, la culpa no se transmite biológicamente, la condenación no se hereda, la responsabilidad es individual. Jesús mismo, mis hermanos, nació en nuestra humanidad. Si naciéramos culpables del pecado de Adán, entonces Jesús, al tomar nuestra naturaleza humana, habría nacido culpable también. Pero la Escritura dice claramente, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Mis hermanos, Jesús tomó nuestra naturaleza humana caída, pero no tomó nuestra culpa. Entonces, mis hermanos, viene aquí una pregunta. ¿Qué heredamos entonces? No heredamos la culpa del pecado de Adán, pero sí heredamos las consecuencias de su pecado, o sea, debilidad moral,
inclinación al mal, naturaleza caída, mortalidad, separación natural de Dios. Es que el apóstol Pablo, ahí en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, lo explica. Y dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Ahí no dice por cuanto Adán pecó, sino por cuanto todos pecaron. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Y al entender y al comprender esto, entonces surge otra pregunta. ¿Nacemos con la naturaleza de Adán antes o después del pecado? Saben que la respuesta bíblica es clara. Nacemos con la naturaleza de Adán después del pecado. Es que Adán, antes del pecado, él era perfecto, era sin inclinación al mal, era sin debilidad moral, estaba en comunión plena con Dios, era inmortal. Pero Adán, después del pecado, su naturaleza, era debilitada, tenía tendencias al mal, estaba separado de Dios, era mortal, tenía la necesidad de un Salvador. Y saben, y esa es la naturaleza que nosotros heredamos. Romanos capítulo 7, versículo 18 dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y el Salmo 51:5 dice: en pecado me concibió mi madre. Mis apreciados hermanos, David no dice que nació culpable, sino que nació en un ambiente de pecado, con una naturaleza inclinada al mal. Es muy importante entender estos temas, mis hermanos, porque si entendemos esto, vamos a entender y comprender, mis hermanos, que necesitamos a un Salvador en nuestra vida. Vamos a poder entender el plan de salvación. Saben que algo muy importante, mis hermanos, es que los pioneros adventistas, incluyendo a Elena G. de White, ellos rechazaron, ¿sí?, la idea de que nacemos culpables del pecado de Adán. Elena G. de White, hermanos, enseña que la culpa es personal, que la naturaleza caída se hereda, que Cristo tomó nuestra naturaleza caída pero sin pecado. También enseña que la salvación es por elección, no por herencia. Y escuche lo que ella escribió: no hay pecado en el bebé que no ha cometido actos de desobediencia. Esa cita usted la encuentra en Señales de los Tiempos, el 30 de agosto de 1899. Y también escribió: Cristo tomó la naturaleza humana caída, pero no la propensión al pecado. Y esa cita está en la Review and Herald, ¿verdad?, del 23 de julio de 1901. Y saben que esto es clave. Cristo tomó nuestra naturaleza, pero no nuestra culpa. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué significa que tengamos naturaleza caída? Bueno, mis hermanos, esto significa que tenemos inclinación al mal. Romanos 8:7 dice que la mente carnal es enemistad contra Dios. También que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Romanos 7:24 dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y también que necesitamos un nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 3 dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y también nos enseña que la victoria es posible solamente en Cristo Jesús. Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, mis hermanos,
¿Por qué es importante esta doctrina? ¿Por qué es importante entender este mensaje? ¿Por qué es importante que el pueblo de Dios lo comprendamos? Es que, mis hermanos, es importante porque revela la verdadera condición humana. No somos culpables por nacer, pero sí estamos dañados por naturaleza. Y es que es necesario entenderlo porque exalta la obra de Cristo. Recordemos que Él vino a vencer en la misma naturaleza que usted y yo tenemos. Hebreos 2:17 dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y también porque nos muestra que la victoria es posible. Es que, mis hermanos, si Cristo venció en nuestra naturaleza, entonces la obediencia es posible en Él, mis queridos hermanos. Y esto es lo maravilloso del Evangelio, que sí podemos vencer en Cristo Jesús, porque Él vino en nuestra naturaleza y Él venció con nuestra naturaleza para enseñarnos a nosotros que sí es posible vencer. Y es que también, mis hermanos, porque esta doctrina evita dos extremos peligrosos. El primer extremo es decir, nací culpable, no puedo hacer nada. El segundo extremo es decir, nací perfecto, no necesito un Salvador. Es que, mis hermanos, mis amigos, la verdad bíblica es equilibrada. Nacemos con naturaleza caída, pero no culpables. Somos responsables de nuestros propios pecados y Cristo es suficiente para salvarnos. ¿Se da cuenta? El entender este mensaje, el entender la naturaleza en la cual hemos nacido, mis queridos hermanos, nos lleva a buscar a un Salvador. Y es que, mis hermanos, si la culpa fuera heredada, Dios sería injusto al condenar a alguien por algo que nunca eligió, ¿entendemos? Pero escuche lo que la Biblia revela. Y la Biblia revela un Dios que juzga con equidad, un Dios que juzga con responsabilidad solo por decisiones personales y nunca atribuye culpa sin elección. Y ahí es donde vemos que Ezequiel 18:20 lo deja claro. El Hijo no llevará el pecado del Padre. Y esto nos enseña que Dios es justo, recto y digno de confianza. Y por eso, mis apreciados hermanos, aprendemos que la salvación es 100% por gracia. Si nacemos con naturaleza caída, entonces no podemos salvarnos por obras, no podemos cambiar nuestra naturaleza por esfuerzo, no podemos vencer por disciplina humana. La salvación, mis apreciados hermanos, mis amigos, depende totalmente de la gracia regeneradora de Cristo Jesús. Y así lo dice Juan 3:3, es necesario nacer de nuevo. Y esto nos recuerda, mis hermanos, que la gracia no es opcional, es esencial en cada una de nuestras vidas. Y saben, y aquí está una de las verdades más hermosas. Cristo tomó nuestra misma naturaleza caída, pero sin pecado, y venció en esa naturaleza. ¿Significa entonces esto que la obediencia es posible, la victoria es real, la transformación es alcanzable y la santidad
no es un mito. ¿Estamos entendiendo? Por eso dice Hebreos capítulo 2, versículo 17, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Si Cristo venció, mis hermanos, en nuestra naturaleza, la victoria está disponible para nosotros en Él. Ahora, después de comprender la verdad bíblica sobre nuestra naturaleza, que no nacemos culpables, pero sí nacemos con una naturaleza caída, surge una pregunta muy esencial, mis hermanos, muy esencial. ¿Qué significa esto para mi vida diaria? ¿Cómo camino con Cristo en medio de esta realidad? ¿Cómo vivo la victoria en una naturaleza inclinada al mal? Saben, mis hermanos, para comprender todo esto, debemos reconocer nuestra necesidad diaria de Cristo. La naturaleza caída no es una excusa para pecar, pero sí es un recordatorio constante de que no podemos vivir sin Cristo ni un solo día. Por eso Jesús dijo ahí en Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Esto significa, no podemos vencer solos, no podemos obedecer solos, no podemos cambiar solos, no podemos crecer solos. Es que la naturaleza caída nos empuja hacia el mal, pero Cristo nos atrae hacia la victoria. Y es que, mis hermanos, mis amigos, muchos cristianos viven derrotados porque creen que sentir inclinación al mal es pecado, pero no lo es. La tentación viene de la naturaleza caída. El pecado viene de la elección, ¿entendemos? Cristo, dice la palabra del Señor, fue tentado en todo. Hebreos 4:15, pero nunca pecó. Esto significa que la tentación no nos hace culpables, nos hace humanos. Así que cuando sintamos una inclinación, un pensamiento, un impulso, no digamos, ya fallé. Mejor digamos, estoy siendo tentado. Cristo, ayúdame a elegir bien. ¿Estamos entendiendo? Este simple cambio mental, mis queridos, libera a miles de creyentes de la culpa falsa y los prepara para la victoria. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Por eso es muy importante entender este mensaje. Es muy importante porque nos lleva a depender completamente de Cristo Jesús. Y es por eso, mis hermanos, que nacimos con naturaleza caída, sí, pero no nacimos condenados. Nacimos necesitados, pero no nacimos sin esperanza. Cristo tomó nuestra naturaleza, caminó en nuestro terreno, enfrentó nuestras tentaciones y venció donde nosotros caemos. Y hoy Él nos dice, la victoria que yo viví, yo la puedo vivir en ti. Mis hermanos, no temas tu naturaleza, no temamos nuestras debilidades, no temamos nuestra inclinación. Temamos solo una vida sin Cristo, porque con Cristo la naturaleza caída no es una sentencia, es un escenario para que su poder se manifieste en cada uno de nosotros. Así es que, mis apreciados hermanos, necesitamos a un Salvador. Necesitamos a Cristo Jesús para poder vencer, para obtener la victoria.
para poder ser salvos. Así es que, mis hermanos, que Dios me los bendiga, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, que tengan un feliz sábado y que la gloria y la honra siempre sea para nuestro Dios. Y como siempre, el único favor que yo les pido, mis hermanos, es compartan estos mensajes para que otros hermanos, para que más personas puedan conocer al único Dios verdadero, al Creador del cielo y de la tierra. Y también, mis hermanos, aprovechando este espacio, quiero invitarlos a que también puedan estar observando o ver, ¿verdad? Mi esposa María Avilés estará presentando los 7 pilares, ¿verdad?, de la fe adventista. Y mis hermanos, para la gloria y honra de nuestro Dios, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, mi Dios, porque a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, comprendemos el plan de salvación para nosotros, mi Dios. Te pido por todo tu pueblo alrededor del mundo. Te pido por todas aquellas personas que todavía no han tomado la decisión de seguirte. Te pido por cada ministerio, por cada grupo, por cada hermano que está llevando el mensaje de verdad presente, por cualquiera de los medios en este tiempo. Te pido que sea tu Santo Espíritu el que los dirija y que tu palabra pueda ser efectiva en los corazones de aquellos que la atesoran en su vida. Así es que, mi Dios, que este sábado sea un sábado glorioso, que sea un sábado que esté lleno de tu presencia. Así es que, mi Dios, quédate con nosotros y que la gloria y la honra siempre sea para ti. Todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Tengan un feliz sábado y seguiremos llevando el mensaje de verdad presente. Bendiciones.